Voy a hacer un video corto que explica los divisores de cultivo flotantes en un vehículo CH570. Iré sobre configurar, activar y ajustar el sistema de división de cultivos flotantes. Lo primero que se debe hacer es asegurarse de que sus divisores de cultivo flotantes estén habilitados en su pantalla. Así que debe ir a su segunda página de inicio, ir a los separadores de cultivo flotantes y habilitar la izquierda y la derecha. O la izquierda o la derecha, no tiene que tener ambos, puede tener solo un divisor de cultivo flotante habilitado. Por lo tanto, para activar los divisores de cultivo flotantes hay un par de formas diferentes en que puede activarlos. Lo primero que debe hacer es asegurarse de que el interruptor de los divisores de cultivo flotantes esté activado. Si observa, los iconos del divisor de cultivo flotante parpadean, lo que significa que están habilitados y están listos para ser activados. Puede habilitar los divisores de cultivo flotante simplemente presionando sobre un divisor de cultivo que los pone activos, o puede presionar el botón de todo encendido el botón de todo encendido en el botón configurable, que también activa los divisores de cultivo y el cortador de base al mismo tiempo. Si observa que están parpadeando en verde, eso significa que están activos, pero está en modo de pausa porque la máquina no está avanzando, así que una vez que comience a avanzar un poco, ahora estarán activados. Para desactivar sus divisores de cultivo flotantes cuando están activados, se hace doble clic en los divisores de cultivo, llegará a la configuración de final de fila y permanecerá allí. O puede ir hasta el final de fila del divisor de cultivo 2, que los inhabilitaría y mantendría arriba. O puede presionar todo arriba, lo que llevaría sus divisores de cultivo y su cortador de base al final de fila. Si simplemente tiene sus divisores de cultivo activos y presiona el botón arriba, haga clic en el divisor de cultivo que se abrirá, pero después de 3 segundos simplemente volverá a bajar. Así que es básicamente para sacudir basura o pasar por encima de una roca o lo que sea en el campo, ya que puedes golpearlo y subirá por un rato y volverá a bajar automáticamente. En tu página de divisores de cultivo flotantes puedes habilitar uno. Si ves que uno está en modo de espera y listo para funcionar y el otro está desactivado, si hago clic en ambos, los dos se encenderán. Cuando hago doble clic hacia abajo o pulsa abajo. Puede correr en un solo divisor de cultivo si está cortando la cara en el campo y de hecho quiere hacer flotar el divisor interno de cultivo y girar el divisor de cultivo opuesto, que regresa por completo. Agregamos una pequeña función en la que tiene un conmutador, de modo que puede configurar cualquier botón configurable para que sea el conmutador flotante del divisor de cultivo. Simplemente haga clic en el botón que desee usar, encuentre el conmutador de divisor de cultivo flotante y habilítelo. Así que si presiono mi botón para configurar mi botón configurable, se nota que cambia de un lado a otro de su palanca izquierda o derecha. Si estoy en mi página de ejecución y pongo mis separadores de cultivo a flotar, solo uno va a flotar, el otro va a estar fuera. Así que si presiono abajo, uno de ellos está flotando y luego vuelvo y toco mi configuración de final de fila y presiono mi interruptor, se voltea el otro y se pone en modo flotante.
el opuesto ahora entra en modo flotante. Lo siguiente que debe hacer es establecer las presiones de su divisor de cultivo flotante para asegurarse de que estén montando en el suelo pero que no estén cavando demasiado. Tener las presiones de este divisor de cultivo configuradas correctamente es realmente importante si tiene un sistema de control de la altura del cortador de la base de contorno, porque los divisores de cultivo flotantes deberán seguir el terreno para que el sistema de contorno funcione correctamente. Entonces, para establecer las presiones debe volver a su segunda página de inicio, ir a los divisores de cultivo flotantes para configurar sus divisores de cultivo. Simplemente puede presionar las flechas hacia arriba y hacia abajo para configurar las presiones del divisor. Si lo lleva hasta 100, eso haría que los separadores de cultivo sean más livianos. Y si baja hacia 0, eso hace que los separadores de cultivo sean más pesados, por lo que es un porcentaje de 0 a 100. También existe el valor predeterminado de fábrica, simplemente puede golpear este botón y básicamente enviarlos a 50, lo que se desprende de la calibración de los divisores de cultivo flotantes. Una forma en que realmente puede configurar sus divisores de cultivo flotantes antes de ingresar al campo es activando sus divisores de cultivo. Si nota que todavía están en modo de pausa porque están parpadeando en verde, están listos y activados pero aún en pausa, solo puede hacer esto arrastrando un poco el vehículo hacia adelante para salir de eso, de su modo de pausa. Lo que hago es tomarlos, los aligero mucho y luego tomas tu cortador de base, lo ejecutas y empujas los separadores de cultivo hacia arriba. Y luego cuando levanta el vehículo, los separadores de cultivo flotantes suelen colgar. Después puedes comenzar a golpear hacia abajo hasta que veas que los separadores de cultivo caen al suelo. Y entonces sabes que los separadores de cultivo están flotando correctamente. Es una buena manera de configurarlo antes de entrar al campo. Lo siguiente que debe asegurarse es que sus divisores de cultivo estén fijados correctamente. Esto también es muy importante si tiene un control de altura de cortador de contorno de base. La mejor manera de encontrar que sus divisores de cultivo estén fijados correctamente es simplemente ingresar a sus indicadores. Usted quiere encontrar la posición del divisor de cultivo, que es la izquierda. Luego encuentra el divisor de cultivo a la derecha. Y se pone a cortar caña. Mientras corta caña, si nota que uno de estos está golpeando constantemente en 0 o constantemente en 100, el sistema de control de altura de la cortadora de contorno de nivel no funcionará correctamente. Por lo tanto, si mientras lo está cortando, si su izquierda o su derecha van a 0 o a 100, debe volver a fijar los divisores de cultivo en el lugar donde se encuentran en rango. Además, tienen algunas configuraciones avanzadas. Si usted va a la página del divisor de recorte 2 y va a su página de configuración H, estas son algunas configuraciones avanzadas para alguien que quiera operar de manera un poco diferente a la predeterminada de fábrica. Tienen estos pequeños botones en el lado que son las páginas de información, por lo que
Este es el cuadro de activación de reanudación de división flotante. Dice, si marca para habilitar la función de reanudar después de pausar la función para los divisores de cultivo flotantes. Básicamente lo que significa es que si tengo esta casilla marcada y mis divisores de cultivo están en flotación, los divisores de cultivo, como les mostré anteriormente, si levanto uno de ellos 3 segundos después, los divisores de cultivo vuelven a caer. Si vuelvo a esta página, voy a voy a mi punto de ajuste. Si desactivo esto, cuando levanto el separador de cultivo derecho, si quiero que esté arriba y no vuelva a bajar, verificaré esta caja, por lo que no volverá a bajar después de la configuración de tiempo, simplemente permanece arriba. La siguiente parte de aquí es la sensibilidad de su divisor de cultivo. Dice información rápida, ajuste para cambiar la sensibilidad de los divisores de cultivo flotantes. Deslizarse hacia la derecha aumenta la sensibilidad, por lo que es solo la velocidad a la que los separadores de cultivo subirán y bajarán. Si cambia los separadores de cultivo, agregándoles peso o algo por el estilo, también tendrá que realizar una calibración del separador. Simplemente vaya a la página del separadores de cultivo. Si va a su llave pequeña y pulsa en la flecha hacia abajo, puede ir a calibrar la posición del divisor de cultivo izquierdo. Lo que desea hacer es básicamente calibrar sus presiones, las presiones del divisor de cultivo izquierdo y derecho, por lo que si agrega peso a los divisores de cultivo o quita el desplazamiento externo o agrega un rollo exterior a un vehículo que no lo tenía antes o simplemente suelda, agrega algún tipo de peso, quieres entrar aquí y correr la presión del divisor de cultivo. Te dice a medida que avanzas a través de él cómo realizarlo